Hola, buenas noches desde el Instituto de Estudios Superiores en Ingeniería Educativa por la maestría en Ciencias de la Actividad Física y la materia Genética y Deporte, impartida por el docente, el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Mucho gusto, Luis Gerardo Pérez Castellanos, licenciado en Fisioterapia, maestrante en la maestría en Ciencias de la Actividad Física. Les habla desde el Estado de México el 24 de mayo de 2026. Y el objetivo de este video es poder presentarles el resumen del artículo que lleva por título en inglés Indications and Utility of Cardiac Genetic Testings in Athletes, que en español pues vendría siendo indicaciones y utilidad de las pruebas genéticas cardíacas en atletas. Perfecto. Primero que nada, el artículo se centra en explicar un poco sobre la cardiología deportiva, que básicamente habla de que esto involucra una evaluación activa de los atletas para evaluar las condiciones cardíacas determinadas de manera genética y que pudieran predisponerlos a algunas patologías. En este caso, ¿qué patologías pudieran llegar a ser? Pues algunas como arritmias malignas, falla cardíaca o la muerte cardíaca súbita. Bien, posteriormente, pues este artículo nos habla de que el ejercicio, estamos hablando de pacientes atletas, pues puede hacer algunos cambios inducidos por este mismo ejercicio. Se van a identificar dos principales, los cambios eléctricos y los cambios morfológicos. Respecto a los cambios eléctricos, va a existir alguna diferencia en el comportamiento eléctrico del corazón como una adaptación al ejercicio, y en los cambios morfológicos, pues habrá cambios en las estructuras cardíacas como adaptación a estas condiciones de ejercicio también. Posteriormente, pues nos explica o se nos habla de el gran reto que llega a tener estas pruebas genéticas cardíacas, ya que el no saber cuáles cambios son relacionados o inducidos por el ejercicio y cuáles cambios pudieran llegar a ser patológicos, pues hace que la situación sea un poco más compleja y que se requieran más herramientas para poder determinarlo. Posteriormente se nos habla de las pruebas genéticas. Eh, Acerca de ellas se nos menciona pues que llevan una evolución aproximada de 30 años, tratando de guiar la identificación de algunas variantes genéticas en el ámbito deportivo. Esto pues tiene la intención de impactar en el manejo de los atletas con estas condiciones cardíacas que pueden llegar a ser sospechosas y que las pruebas puedan llegar a ser conducidas de manera correcta y en el contexto clínico adecuado según lo necesite el paciente. Se nos ofrece una pequeña guía de las pruebas genéticas en atletas, donde se determinan tres tipos de atletas principalmente. El primero de ellos es el atleta con resultados positivos en antecedentes familiares. Para este tipo de pacientes se requiere un asesoramiento genético previo. A partir de eso se hacen pruebas de cascada genética y si el resultado es negativo, pues se descarta el seguimiento posterior de manera a corto plazo, pero en caso de que sea positivo, pues se hará una integración de su genética hacia el fenotipo para poder hacer un manejo y prescripción del ejercicio de manera correcta. El segundo tipo de paciente, pues sería aquel atleta que tiene algún diagnóstico definido de una condición cardíaca. En este caso, también es necesario un asesoramiento genético previo. Continúa con las pruebas de cascada. En este caso, si es negativo, se tiene que hacer un manejo de la prescripción del ejercicio basada en el fenotipo clínico. Y en caso de que sea positivo, se finaliza de la misma manera que en el ejemplo anterior. Y por último, para el tercer tipo de paciente, pues tenemos al atleta en la zona gris. Para este, de nuevo, se tiene que hacer un asesoramiento genético previo, las pruebas de cascada y los resultados son los mismos que en el caso anterior, en dado caso de que sea negativo, el manejo con la prescripción de ejercicio basada en el fenotipo, y en el caso de que sea positivo, se tiene que hacer una integración tanto de su genética como de su fenotipo para el manejo de la prescripción del ejercicio. En este caso, pues estaríamos hablando de cómo poder conducir estas pruebas cardíacas en las condiciones cardíacas heredadas, hablando de que estas condiciones son autosómicas dominantes en el 50% eh, de posibilidad de transmisión hacia la herencia en descendientes. Entonces, es un porcentaje muy alto en el que se puede predisponer a la población que venga.
En este caso tienen algunos objetivos muy marcados. Primero de ellos, pues identificar la causa de la enfermedad y también identificar las variantes genéticas, lo cual es posible hasta en el 70% de los pacientes. Muy bien. También se nos habla de que, o estuvimos hablando un poco sobre el asesoramiento genético, ¿cierto? En donde mencionábamos que a pesar de cualquiera de los tres tipos de pacientes que se mencionen en las pruebas cardíacas, todos llevan un asesoramiento genético previo y este se identifica con una prioridad esencial para cualquier paciente bajo las pruebas genéticas. Este tiene que ser ejecutado, evidentemente, por profesionales y de preferencia en un equipo multidisciplinario y en centros especializados para que su aplicación sea la más correcta. ¿Sí? El objetivo complementario de este asesoramiento genético es ayudar a los pacientes a entender y a manejar las implicaciones psicológicas, sociales, profesionales, éticas y legales que esto conlleva, también haciéndoselo saber a los familiares del atleta en caso de que llegue a ser necesario. Ahora vamos a hablar específicamente de estas pruebas genéticas en la cardiología deportiva. Tienen como objetivo, pues, hacer una evaluación de las condiciones cardíacas heredadas, hacer un manejo correcto de este tipo de condiciones también. Y esto se hace con la intención, pues, ya que estas patologías, pues, llegan a tener alguna relación muy estrecha con pacientes que llegan a tener alguna muerte cardíaca súbita o un ataque cardíaco súbito, sobre todo en aquellos que llegan a ser menores de 30 años. También es importante entender los cambios que existen o estas adaptaciones que existen en pacientes deportistas, comúnmente denominadas como corazón de atleta. Y va a ser principalmente un engrosamiento de la pared ventricular izquierda y una dilatación ventricular. ¿Correcto? Entonces, en este caso, pues estaríamos hablando también de todos estos cambios o estos aspectos éticos que se necesitan evaluar según lo que estemos realizando. En este caso, pues se tiene que considerar acorde al contexto competitivo del paciente, especialmente en aquellos que sean atletas profesionales, y debe de contemplar algunas pautas para el asesoramiento previo, tomar en cuenta al doctor del club, la familia y a la asociación deportiva a la que pertenezca. También hay algunas consideraciones especiales en niños y adolescentes, a pesar de que inicialmente se tienen las mismas consideraciones que en adultos, se tiene que contextualizar y personalizar según la edad y realizar en centros especiales, ya que conlleva algunas condiciones diferentes. Y en este caso, en algunas ocasiones, también llega a requerir una asistencia en la salud mental del paciente evaluado. ¿Sí? Entonces, esto va a funcionar para, en condiciones correctas, poder verificar aquellas patologías cardíacas heredadas y confirmar el diagnóstico. Y esto va a facilitar el entendimiento de los riesgos que rodean al paciente y la toma de decisiones referentes a la carrera deportiva de este infante y cómo pudiera llegar a influir la presentación de estos resultados. Y por último, se presentan algunos contextos clínicos donde hay algunas afecciones cardíacas, en este caso la hipertrofia ventricular izquierda. Normalmente pues llega a ser un cambio benigno en los atletas, siempre y cuando sea menor a 15 milímetros y tiene una mayor prevalencia en atletas masculinos de raza negra. Normalmente puede llegar a acompañarse con una inversión de la onda T en estudios electrocardiográficos. En este caso, pues, se necesitan evaluaciones de imagen más precisas para poder determinar si este hallazgo es benigno o es maligno, ya que se puede presentar en ambos casos esta inversión de la onda T. Así que habría que estudiar un poco más a fondo. Respecto a esta hipertrofia ventricular izquierda, pues no son necesarias las pruebas genéticas en caso de no contar con una historia familiar relacionada a enfermedades cardíacas heredadas o que no haya indicativos de alguna enfermedad. Bien, posteriormente se habla de la dilatación de la cavidad ventricular. Esta también es común en atletas, pero posiciona al paciente en la zona gris que se mencionó anteriormente. Esto siempre y cuando el paciente acompañe también esta dilatación con una reducción moderada de la función sistólica. Si este es el caso que se presenta, se necesitan realizar pruebas genéticas con estos pacientes, sobre todo cuando hay antecedentes familiares de cardiomiopatías dilatadas también.
En este caso, en la dilatación de la cavidad ventricular, cuando estas características clínicas apuntan a estos genotipos específicos, como acompañado de las anormalidades en la conducción, carga rítmica desproporcionada o en casos de ataque cardíaco súbito en la familia, es cuando se deben de conducir también con mayor prioridad las pruebas genéticas. También se nos habla del intervalo QT prolongado. También es muy común en deportistas y tiene una mayor prevalencia en ellos que en pacientes sedentarios. Normalmente, pues los valores tendrían que estar por debajo de los 400 milisegundos. Cuando son mayores a los 500 milisegundos, pudieran llegar a estar asociados a un posible síndrome de intervalo QT prolongado. En este caso, pues las pruebas genéticas se conducen con dos intenciones, una intención diagnóstica y una informativa. Para la diagnóstica, pues es intentar identificar o confirmar la existencia del síndrome de el segmento QT prolongado. Y para nivel informativo o el propósito informativo, pues ver qué riesgos pudieran estar asociados y utilizarlos como guía para la prescripción posterior del ejercicio. También se nos habla de las arritmias ventriculares. En deportistas, pues los latidos ventriculares prematuros suelen ser benignos, sobre todo en aquellos atletas que son jóvenes. Sin embargo, pueden llegar a clasificarse en comunes, poco comunes, de acuerdo a la morfología, complexión, respuesta al ejercicio del paciente y otros hallazgos, es que van a llegar a conducir a verificar si es que estos pacientes llegan a ser candidatos a pruebas genéticas, sobre todo dependiendo del fenotipo clínico y si se sospecha de enfermedades cardíacas heredadas también. Y por último, se nos habla de la dilatación aórtica, un padecimiento que también conlleva en muchas ocasiones aneurismas. En este caso, un aneurisma puede llegar a presentarse a nivel torácico o a nivel abdominal. A nivel torácico es más común en adultos jóvenes y en la región abdominal es más común en pacientes mayores. Y en este caso, las pruebas genéticas serán indicadas en los pacientes cuya dilatación aórtica sea de rápida progresión, es decir, mayor a 3 milímetros por año. Y en este caso, pues evidentemente habría que hacer un seguimiento mayor. Finalmente, en esta última diapositiva se puede apreciar el cuadro de las referencias para que se pueda constatar y corroborar el título y la fuente de información del artículo sobre el que se habló el día de hoy. Gracias.